El granjero millonario se detiene al ver a niño discapacitado domar su mula increíble. Nunca en su vida el pueblo había visto algo así. Aquel niño, David, de apenas 14 años y con la espalda encorvada por la enfermedad, se plantó frente a la mula más brutal y testaruda que Óscar Bautista, el ganadero millonario, dejó libre en el corral. Una mula que nadie había logrado ni siquiera acercar. Los adultos se apartaban con miedo, murmurando que era imposible domarla, que tenían juramentos con ella que preferían no romper. Pero David lo hizo, como si un imán invisible lo guiara, sin miedo, sin prisa, solo con una calma rara, casi mágica. El sol caía pesado aquel día, pintando el cielo de un rojo que parecía fuego. La mula respiraba fuerte, con sus ojos desorbitados y patas temblorosas, como lista para lanzarse a una estampida. Pero David se acercó despacio, sintiendo el batir desbocado de su corazón contra el pecho como un tambor de guerra. Los vecinos se amontonaron al borde del corral, y un silencio pesado cubrió el pueblo. Ni un suspiro, solo el crujir de la tierra. David extendió la mano, voz baja, suave, y la mula paró. «¡El niño habla con ella!», se murmuraron asombrados. Pero la sombra del prejuicio no tardó en aparecer. «¿Te puede hacer un niño tan débil contra una bestia así?», susurraron los mayores, algunos con risas amargas, otros con miradas reprobatorias. Incluso Óscar, el ganadero inmutable y arrogante, se detuvo con una ceja alzada, desconcertado por aquel acto fuera de lo común. ¿Era esto un milagro o solo un espejismo de la desesperación? Y aquí comienza lo insólito. Detrás de ese gesto de valentía se esconde una historia que nadie espera. David no solo busca domar una mula, lleva el peso del mundo en sus hombros. Su abuela enferma, con un dolor que se refleja en los ojos del muchacho, le dio una razón para luchar. 100.000 pesos prometidos por Óscar, a quien domara a Tormenta. La mula indomable parecía la salvación para ella. Pero David no solo quiere ganar, quiere entender a ese espíritu salvaje, conectar con algo que, como él, se siente atrapado y olvidado. Mientras la multitud contenía la respiración, un giro inesperado se dibujó en la escena. Ricardo, el hijo de Óscar, apareció del lado menos obvio, observando al chico con ojos que no eran de arrogancia, sino de curiosidad. ¿Podría este encuentro traer algo más que un simple premio? La mula y el niño, dos almas heridas, un desafío a la desigualdad que siempre golpea fuerte en ese pequeño pueblo. Pero detrás de la calma acecha una tormenta aún más oscura. La salud de la abuela de David se hunde más rápido de lo que él puede acostumbrarse. Y no solo eso, un extranjero frío y despiadado llamado Felipe llega al pueblo con planes que cortarán cualquier esperanza. Así, ¡ja, ja, ja!, la lucha de David se vuelve doble: domar lo salvaje y proteger lo F. Y David tampoco. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo vale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La multitud contenía la respiración y el silencio pesaba como una losa. David, con la mano extendida hacia la mula, sentía cómo el tiempo se detenía. La bestia seguía con la mirada desenfrenada, pero algo diferente empezó a suceder. A medida que David se acercaba, la mula pareció suavizarse. Todos pensaban que el niño estaba logrando algo mágico. Entonces, el ruido de pasos apresurados resonó en el corral. Un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡David, no! ¡Aléjate de ahí!» Era su madre, apareciendo de repente entre la multitud. El rostro pálido, la voz en estado de shock. La mirada de David se encontraba entre la mula y su madre, confundido. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, incapaz de comprender su desesperación. Los murmullos crecieron entre los presentes. Las voces se tapaban por el miedo. Y en un instante, un estallido de ruido. Dos hombres desconocidos, presente hasta ese momento, irrumpieron en la escena. Felipe, el extraño que había llegado al pueblo con amenazas y promesas sombrías, salió de las sombras con una mirada helada. ¿Un niño intentando domar a Tormenta? «Este espectáculo es sencillamente ridículo», dijo, sus palabras impregnadas de desprecio. El corazón de David se aceleró. «¿Por qué no puedes dejar que intente?», protestó, la voz temblorosa. «Tú no sabes lo que significa luchar». Era la verdad. Pero Felipe sonrió con desdén, como si supiera un secreto que nadie más conocía. De repente, un grito más resonó. Era su madre. Caía al suelo. Su cuerpo se desplomaba con un golpe sordo. En ese momento, el mundo se desmoronó para David. ¡Oh! Corrió hacia ella, pero los hombres lo detuvieron. Un brazo fuerte lo agarró. La fuerza le oprimía el pecho. La multitud se acercó, pero la confusión reinaba. Óscar observaba desde su esquina, entre sorprendido y preocupado. La imagen era caótica. Una madre caída, un niño gritando, la mula inquieta y Felipe algo sonriendo. La gente miraba mientras David intentaba zafarse. Su madre estaba en el suelo, su aliento entrecortado como si la vida se le escapara. David, con las manos temblando, vio que la mula también reaccionaba. Sus patas golpearon el suelo, como si intuyera el dolor del niño. En ese momento, algo en su interior hizo clic. «¡Cálmate, cálmate!», le gritó a la mula. Pero era claro que la situación estaba más allá del control. Y como un rayo, Felipe se acercó a la mula, con un destello en los ojos. Lo que ocurrió a continuación fue un giro escalofriante. Felipe, con un movimiento rápido, comenzó a hablarle a la mula, susurra que sonaban casi como un hechizo. «Tú y yo entendemos el dolor. Somos iguales», dijo, y la mula le respondió con un relincho feroz. Todos quedaron boquiabiertos. La conexión entre Felipe y la mula era inquietante, como si compartieran un secreto oscuro. David se sintió herido, impotente. El miedo le subía por la garganta. «¡Suéltame! ¡Déjenme ayudar a mi madre!», gritó. Pero los hombres simplemente lo miraron, despectivos. Sollozando, su mirada se cruzó con la de su madre antes de que perdiera la conciencia. En sus ojos vio más que debilidad. En ellos había un reflejo de la verdad que nunca había imaginado. Era Felipe parte de algo más grande, algo que amenazaba no solo su lucha por salvar a su madre, sino el futuro del pueblo entero. La mula seguía retumbando y el caos reinaba. ¿Qué secretos guardaba Felipe? La lucha de David apenas comenzaba.
y cada segundo se sentía como una eternidad. La vida, la mula, su madre, todo se desplazaba hacia un precipicio y él no sabía si podría salvarla o a sí mismo. La multitud temblaba, el aire se volvía más pesado con cada segundo. David, con el corazón desgarrado, miraba a su madre en el suelo, a punto de estallar en lágrimas. «¡Déjenme ayudarla!», gritó, su voz llenándose de desesperación. Pero los hombres lo mantenían firme, incapaz de moverse. El caos envolvía el corral, el miedo palpitaba en la piel de todos. De repente, Felipe se acercó más a la mula, susurrando palabras que parecían hipnotizarla. El animal se quedó inmóvil, como si conociera la verdad de ese extraño. David sentía que el tiempo se detenía. ¿Por qué no podía ella reaccionar? En ese instante, su madre emitió un pequeño gemido, un sonido débil que se quedó atrapado en el aire, como la última hoja de un árbol en invierno. El rostro de David palideció. «Mamá», la súplica emergió de su boca, como un bebé que clama por el calor de su madre. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, algo increíble ocurrió. Un estruendo retumbó desde el fondo del pueblo. Una explosión de luz y ruido, como si el cielo mismo se hubiera abierto. La multitud se volvió hacia el sonido. Un murmullo de confusión que hizo eco. «¡Es el molino! ¡Está en llamas!», gritó un hombre del fondo. De inmediato los rostros de los presentes se transformaron. El miedo al fuego superaba al miedo por la mula. Mientras todos corrían hacia el sonido, David se quedó paralizado. Su madre, su aliento entrecortado, se estaba desvaneciendo. Felipe, en un giro sorprendente, se volvió hacia David. «¿Te importa más ella o el fuego?», preguntó con una sonrisa burlona. Fue un golpe en el estómago, una traición en su tono. La ira le surgió, nublando su tristeza. «¡No eres nada!», le gritó, pero Felipe solo sonrió de nuevo, como si disfrutara del caos que se desataba a su alrededor. Sin saber por qué, algo cambió. La mula, como si sintiera el desespero en el aire, comenzó a patear el suelo. Los ojos de David se agrandaron, y en ese mismo momento la multitud se dividió. Algunos comenzaron a correr hacia el molino, otros se quedaron, atrapados entre el fuego de la tragedia y la incertidumbre. «¡David!», gritó su madre mientras se retorcía en el suelo. Él se dio cuenta de que el estruendo del fuego estaba distrayendo a todos. El bullicio, la confusión, allí estaba la oportunidad. Con un estallido de energía, corrió hacia su madre, pero algo lo detuvo. Felipe, con un gesto de su mano, hizo que la mula se acercara rápidamente a David. En medio de la confusión, la mirada de David se encontró con la de Ricardo, el hijo de Óscar. Su expresión era seria y extraña. «Espera», dijo, como si tuviera más que decir. En ese instante comprendió que había algo más, algo que no había visto antes. Ricardo parecía saber algo que nadie más sabía. Orté no se unía a la locura que se desataba. El fuego del molino crecía, devorando todo a su paso. Felipe empezó a reír, una risa helada que heló sangre en las venas de David. «Esto es solo el comienzo», dijo, de forma sombría. «¿Qué quieres decir?», preguntó David, un frío eterno en su estómago. La risa de Felipe interrumpió la pregunta. La mula de repente relinchó, como si respondiera a las sombras que rodeaban a Felipe y lo que ocultaba. David miró hacia atrás. La multitud, su madre, el fuego. Todo se torcía en un solo instante. Todo perdió sentido. En ese momento la revelación le aplastó. La madre de David no estaba solo enferma. Ella había estado guardando un secreto. Algo que conectaba su vida con aquel extraño y su amenaza. ¿Qué había pasado realmente en el pasado de su familia?
la imagen de su madre agonizando, las llamas danzantes y la risa de Felipe comenzaron a entrelazarse. La conexión entre ellos era más fuerte y más oscura de lo que jamás imaginó. La voz de Ricardo resonó en su mente. David, escucha. Pero el eco del caos y el fuego lo rodeaban. ¿Podría la mula, junto a un niño como él, ser la clave para desbloquear la realidad que había estado escondida? ¿O estaría atrapado en un ciclo que nunca terminaría? El aire se encendía. La búsqueda de respuestas parecía cada vez más lejana. Y él, en el medio, debía elegir seguir adelante para salvar a su madre y a sí mismo, o enfrentarse a lo desconocido que acechaba en cada sombra. Desde luego, nunca pensó que el destino de su familia, de su lucha, estaba tejido con la presencia de Felipe y su oscuro secreto. Gritó. Sus palabras habían caído en un vacío, como un eco en una cueva sin salida. Mientras la multitud corría, David podía ver las miradas de horror y pánico en los rostros de los vecinos. El aire se sentía espeso, como un telón de pesadez. ¡David! La voz de Ricardo llegó como un susurro. El hijo de Óscar se acercó a él. Su expresión ahora era grave. No puedes quedarte aquí. Esto es más grande de lo que piensas. ¿Qué sabes tú? David le lanzó una mirada desafiante. Pero el miedo había hecho mella en su voz. Tú no entiendes. Felipe no es solo un extraño. Lo que quieres hacer, lo que planea, no solo te afecta a ti. Es mucho más grande. Ricardo respiró hondo, como si se preparara para desatar un torrente de verdad. Viene por tu madre, viene por nosotros. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. La mula, inquieta, relinchó con fuerza. Y David sintió una conexión, un llamado. Pero el tiempo se había agotado. La mirada de Felipe se volvió más amenazante. Y David apenas podía procesar lo que significaba. «¡Detente, Felipe!», gritó. Pero el hombre sonrió. Ese mismo desdén, como si observara a un niño jugando con él. Felipe levantó una mano. Y en un giro inesperado, la mula se quedó quieta. En su voz había un poder oscuro que todos sentían. Ella y yo comprendemos el dolor. Ustedes solo son peones en este tablero. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de David, que convulsionaba en el suelo, su cuerpo agitado como un mar en tormenta. La multitud retrocedió. La confusión reinaba ahora como un rey tirano. David, con la adrenalina corriendo por sus venas, se lanzó hacia ella, pero un puño brusco lo detuvo. Eran los hombres de Felipe, mirándolo con desprecio. «¡Suéltame! ¡Quiero ayudarla!». Las lágrimas brotaban de sus ojos, la desesperación lo consumía. La angustia se apoderó de su corazón. Lo único que quería era salvarla. Sin embargo, en el clímax de la tensión, un estruendo sacudió el lugar. Las puertas del corral se abrieron de golpe, dejando pasar a un grupo de hombres disfrazados, con una fuerza desconocida. Eran fuerzas de seguridad, con miradas serias y decididas. «¡Quédense donde están!», ordenó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. «¡Estamos aquí para llevarnos a Felipe!». El caos se tornó aún más intenso, cuando Felipe, sorprendido, soltó una maldición. Sus ojos destilaban furia. «¡No! ¡Esto no se ha terminado!». En un instante retrocedió, dejando caer un objeto oscuro que hizo un sonido sordo al tocar el suelo. David se detuvo. El objeto brillaba débilmente, como si tuviera vida propia, y todos los ojos iban hacia él. Un instante que podía cambiarlo todo. La multitud contenía la respiración.
El aire se volvió denso, pesado con la incertidumbre. —¿Qué es eso? —murmuró Ricardo, sus ojos cargados de temor. David se inclinó, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar su destino. ¿Era eso la clave, el desastre, la verdad oculta sobre su madre y su familia? Antes de que pudiera responderse a sí mismo, Felipe fue arrastrado hacia atrás por los hombres de seguridad. —No puedo dejar que eso caiga en manos equivocadas —gritó, mientras desaparecía entre la multitud. Todo se volvía cada vez más surrealista. La mula, aún atrapada en su caos, comenzó a golpear el suelo de nuevo, como si la fuera a responder. David sabía que lo que estaba pasando era solo el principio. En su interior, el miedo y la determinación luchaban, y la pregunta se cernía sobre él. ¿Qué secretos había destapado que cambiarían su vida y la de su familia para siempre? ¿Lo que había descubierto era realmente la verdad o solo el inicio de un misterio mucho más oscuro? La realidad se tornaba opaca. David miró hacia su madre, aún tendida en el suelo, y comprendió que el destino de ambos estaba entrelazado con el peligro acechando en cada esquina, y que él mismo no sabía si podría salvarla o si, de hecho, era parte del secreto que Felipe había dejado atrás. En ese instante crítico, un silencio abrumador cayó sobre el corral, como si el mundo entero se hubiera detenido. David, con el corazón en la garganta, miraba el objeto tirado en el suelo, ese brillo extraño que pareció captar la atención de todos. La multitud, desplazándose al molinete ardiente, había dejado de gritar. Sus ojos estaban fijos en el misterioso objeto. —¿Qué es eso? —preguntó una voz, tensa y curiosa. Era Ricardo, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. David también se sentía intrigado, pero también algo más. Un escalofrío que le recorría la espalda. Antes de que... —¡No se acerquen! —ordenó, su voz resonando como un trueno en la noche. —Eso no es lo que creen. —¿Qué sabes tú? —¡Deja que lo veamos! —gritó David, la desesperación en sus palabras. Pero la mirada de Felipe se volvió más fría. —No lo entiendes, niño. Ese objeto no es solo un simple regalo. Es el vínculo que une a tu familia con la oscuridad que he traído al pueblo. Y ellos, tu madre y tú, están en el centro de todo esto. Un bombazo de pánico estalló en el pecho de David. —¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba y un nudo se le formó en la garganta. La verdad parecía danzar a su alrededor, y cada palabra de Felipe golpeaba más fuerte. Sin esperar respuesta, Felipe dio un paso adelante y, con un gesto, hizo que la mula se detuviera en seco, como si la sometiera a un hechizo. ¿Crees que solo estás luchando por ella? Tu madre, junto a ti, han estado atadas a este secreto, mucho antes de que tú nacieras. La multitud estaba congelada. Los rostros, algunos llenos de horror, otros de incredulidad, cambiaban como nubes en el cielo. La incertidumbre era palpable. David sintió que el mundo se le caía. —¡Ella solo está enferma! ¡No tiene nada que ver con tu locura! —gritó, aunque en su interior empezaba a cuestionar. Felipe sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era una mueca que reflejaba el triunfo de quien sabe más de lo que deja ver. Ella no es solo una víctima, es parte del legado que manejo. Y tú fuiste escogido para llevarlo, David. Antes de que caiga en manos equivocas, será tu decisión. En el silencio la multitud comenzó a murmurar. Susurros de miedo y escándalos se esparcieron como la pólvora. —¿Qué legado? ¿Qué son estos secretos?
La voz de Ricardo resonó fuerte, intentando desafiar a Felipe. Se trata de poder, de controlar algo que ni entienden. Muchos han querido atraparlo y han fracasado. Pero tú, David, puedes ser diferente. Puedes tomar el control o ser arrastrado por la tormenta que se avecina. Su mirada se detuvo en David, como si viera algo más allá de él, más oscuro. En ese momento crítico, un grito desgarrador quebró la tensión. Era su madre nuevamente, retorciéndose en el suelo, ahora cubierta de un sudor frío, su rostro pálido. «¡David!», clamó, su voz apagándose casi. Una súplica de auxilio. Felipe dio un paso atrás, observando. Si quieres salvarla, busca la verdad. El objeto te llevará a ella, pero siempre hay un costo. Y mientras decía esto, comenzó a desvanecerse en las sombras de la multitud, como un fantasma. David, sintiendo que el tiempo se agotaba, se lanzó hacia su madre, pero a su alrededor el fuego del molino crecía y el caos se apoderaba de todo. La revolución de su mundo se sintió irreparable. «¡Mamá, aguanta!», gritó, aunque su corazón palpitaba en su pecho y el miedo corría por sus venas. «David, hay algo más», murmuró su madre, pero sus palabras eran cada vez más débiles. El objeto dejó de brillar un momento, y todo su ser se encendió en una mezcla de curiosidad y terror. «¡Mamá! Dime que sabes, por favor». Pero su madre cerró los ojos, como si la energía se le escapara. La multitud en un frenesí empezó a moverse, pero por un instante la realidad se detuvo. David miró hacia el objeto brillante y un torrente de decisiones le inundó la mente. ¿Podría mantener a su madre con vida? ¿O los secretos desvelados lo llevarían a un destino aún más oscuro? Justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, un rayo surcó el cielo y la tierra tembló, como si el mismo mundo estuviera advirtiéndole. Todo lo que quería saber, todo lo que entendía de su vida, se tambaleaba al borde del abismo. La vida de su madre, el destino del pueblo y la verdad sobre Felipe se combinaban en un solo instante de decisiones fatales. ¿Ahora qué escogería? El caos se desató, y el aire era denso con el peso de la incertidumbre. David observó el objeto brillando en el suelo, su mente atormentada por el eco de las palabras de Felipe. La multitud, paralizada, se tornó en un mar de murmullos y él sintió que el tiempo se congelaba. Su madre seguía en el suelo, su respiración agitada. Cada segundo contaba. La desesperación lo presionaba en el pecho como un puño cerrado. «¡Mamá, aguanta!», gritó de nuevo, pero su voz sonaba como un susurro entre el ruido creciente. Se acercó al objeto, una esfera pulsante. «¡Lávese, que se sentía viva!». La mirada de Ricardo se... «David, no te acerques». Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Mientras extendía la mano, un estruendo resonó en el corral. El cielo oscureció. Parecía como si la tormenta misma respondiera a su temor. Un relámpago desgarró el aire. La tierra tembló. Un sonido atronador siguió al estallido. «¡Es el molino!», gritaron algunos, sus rostros llenos de pánico. Pero en vez de retirarse, David se sentó en cuclillas, completamente atrapado. Entonces, un grito desgarrador de su madre le trajo de vuelta a la realidad. David, su voz arrastrada por un dolor que atravesaba todo su ser. El corazón se le detuvo. Y ahí, en ese momento, sucedió lo imposible. La esfera en el suelo se iluminó de tal manera que casi dolía mirar. Con un parábola brillante, un haz de luz lo impactó, atravesándolo. David se sintió levitar, como si lo hubieran alzado a otra dimensión. La multitud retrocedió, grosera y temerosa. Felipe, en la distancia, tenía una expresión de horror.
Las palabras se congelaron en la garganta de David. Su mente se le espejó por un instante. Recordó momentos entre su madre y él, pequeños destellos de felicidad. «Mamá, por favor», se oyó. Pero entonces la luz creció más y David sintió que el tiempo se deslizaba. Todo a su alrededor se desvaneció. Las voces se tornaron ecos distantes. Cuando la luz se desvaneció, lo que dejó fue aún más impactante. Estaba de vuelta en el corral, pero no era el mismo. Miró a su madre, cuyos ojos ahora estaban brillantes, llenos de vida, pero había algo extraño en su mirada, algo que parpadeaba como una sombra. «David», murmuró. Su voz había cambiado. Ya no sonaba frágil, había una fuerza. David retrocedió un paso, el horror inundando sus ojos. Felipe, que había estado alejado, se acercó de nuevo, ahora con una sonrisa sombría. «Así que ya lo ves, David. Es hora de que entiendas lo que eres verdaderamente y lo que pueden hacer tus poderes». David sintió que algo se cerraba en su pecho. «No, esto no es posible», exclamó, sus manos temblando. Pero su madre ahora caminaba hacia él. Su andar era firme, pero su mirada resquebrajada por una intensidad desconocida. Las palabras se agolpaban en su mente. «¡Mamá, qué te pasa!», gritó, pero la figura que avanzaba ahora no era la mujer frágil que conocía. Se trataba de algo más, algo que se había despertado. «David, me llamaron. Ahora ellos vendrán por nosotros. Y tú debes elegir». Su voz reverberaba como un eco de otro tiempo. David, sintiéndose más perdido que nunca, observé a Cala Crowd. Miraba las caras asustadas, las miradas de incredulidad y los murmullos que se disparaban. Pero al mismo tiempo lo entendía. La conexión entre ellos no era solo familiar, era un legado que no sabía que existía. ¿Qué era su madre realmente? ¿Qué había desatado la luz? «¡No! ¡No se los entregues!», gritó Felipe, su rostro un torbellino de furia. La atmósfera se transformó. David sintió que todo se torcía a su alrededor, los lazos del destino retorciéndose como serpientes. «David, confía en mí», imploró su madre, y por un momento sus ojos brillaron con un amor familiar. Pero había un vórtice en la voz que le hizo dudar. Mientras todo se entrelazaba, él tuvo que tomar una decisión, y el eco de una verdad abrumadora lo golpeó con fuerza. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de cambiar. ¿Sería el comienzo de su poder o de su perdición? Así, el instante se convirtió en un abismo de preguntas y miedo, y David supo que lo que se venía era aún más desastroso de lo que podría imaginar. El caos se desató, y el aire era denso con el peso de la incertidumbre. David observó el objeto brillando en el suelo, su mente atormentada por el eco de las palabras de Felipe. La multitud paralizada se tornó en un mar de murmullos, y él sintió que el tiempo se congelaba. Su madre seguía en el suelo, su respiración agitada. Cada segundo contaba. La desesperación lo presionaba en el pecho, como un puño cerrado. «¡Mamá, aguanta!», gritó de nuevo, pero su voz sonaba como un susurro entre el ruido creciente. Se acercó al objeto, una esfera pulsante. Lávese que se sentía viva. La mirada de Ricardo se centraba en él, los ojos amplios. «¡David, no te acerques!», pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Mientras extendía la mano, un estruendo resonó en el corral. El cielo oscureció. Parecía como si la tormenta misma respondiera a su temor.
Un relámpago desgarró el aire. La tierra tembló. Un sonido atronador siguió al estallido. ¡Es el molino!, gritaron algunos, sus rostros llenos de pánico. Pero en vez de retirarse, David se sentó en cuclillas, completamente atrapado. Entonces, un grito desgarrador de su madre le trajo de vuelta a la realidad. «¡David!», clamó, su voz arrastrada por un dolor que atravesaba todo su ser. El corazón se le detuvo. ¡Mamá! Y ahí, en ese momento, sucedió lo imposible. La esfera en el suelo se iluminó de tal manera que casi dolía mirar. Con un parábola brillante, un haz de luz lo impactó, atravesándolo. David se sintió levitar, como si lo hubieran alzado a otra dimensión. La multitud retrocedió, grosera y temerosa. Felipe, en la distancia, tenía una expresión de horror. Las palabras se congelaron en la garganta de David. Su mente se despejó por un instante. Recordó momentos entre su madre y él, pequeños destellos de felicidad. «Mamá, por favor», se oyó. Pero entonces la luz creció más, y David sintió que el tiempo se deslizaba. Todo a su alrededor se desvaneció. Las voces se tornaron ecos distantes. Cuando la luz se desvaneció, lo que dejó fue aún más impactante. Estaba de vuelta en el corral, pero no era el mismo. Miró a su madre, cuyos ojos ahora estaban brillantes, llenos de vida. Pero había algo extraño en su mirada, algo que parpadeaba como una sombra. «¡David!», murmuró. Su voz había cambiado, ya no sonaba frágil, había una fuerza palpable. Ella se levantó lentamente, como si los años de sufrimiento hubieran desaparecido con un chasquido. La multitud, sin aliento, retrocedió. Nadie entendía lo que estaban viendo. Pero eso no fue todo. David retrocedió un paso, el horror inundando sus ojos. Felipe, que había estado alejado, se acercó de nuevo. Su rostro, en contraste con la luz del fuego lejano, era una máscara de furia. «Así que ya lo ves, David. Es hora de que entiendas lo que eres verdaderamente y lo que pueden hacer tus poderes». David sintió que algo se cerraba en su pecho. «¡No! ¡Esto no es posible!», exclamó, sus manos temblando. Pero su madre ahora caminaba hacia él. Su andar era firme, pero su mirada resquebrajada por una intensidad desconocida. Las palabras se agolpaban en su mente. «¡Mamá! ¿Qué te pasa?», gritó. Pero la figura que avanzaba ahora no era la mujer frágil que conocía. Se trataba de algo más, algo que se había despertado. «David, me llamaron. Ahora ellos vendrán por nosotros. Y tú debes elegir». Su voz reverberaba como un eco de otro tiempo. David, sintiéndose más perdido que nunca, observa a Calatrava. Miraba las caras asustadas, las miradas de incredulidad y los murmullos que se disparaban. Pero al mismo tiempo lo entendía. La conexión entre ellos no era solo familiar, era un legado que no sabía que existía. ¿Qué era su madre realmente? ¿Qué había desatado la luz? «¡No! ¡No se nos entregues!», gritó Felipe, su rostro un torbellino de furia. La atmósfera se transformó. «David, confía en mí», imploró su madre, y por un momento sus ojos brillaron con un amor familiar. Pero había un vórtice en la voz que le hizo dudar. Mientras todo se entrelazaba, él tuvo que tomar una decisión. Y el eco de una verdad abrumadora lo golpeó con fuerza. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de cambiar. De repente, una figura apareció detrás de Felipe. Era un hombre alto, con un aire imponente. Su rostro no era ajeno. David lo reconoció al instante. Era su padre,
que había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. ¡Papá!, gritó David, el corazón latiendo con fuerza. La multitud se quedó en silencio absoluto, atónita ante el regreso del hombre que todos creían perdido. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Felipe, su voz llena de sorpresa y furia. No debías volver. David miró a su padre, buscando en sus ojos respuestas a la tormenta que se había desatado esta noche. Lo sé, hijo, pero no hay tiempo. El pasado está aquí, respondió su padre, mientras se acercaba, su mirada firme y decidida. Lo que tu madre y yo hemos guardado durante tanto tiempo nos ha llevado a este momento. La verdad está a punto de liberarse y tú debes saberlo. La confusión llenó a David. Toda su vida había creído que su padre lo había abandonado. ¿Cómo podía estar aquí ahora, justo cuando más lo necesitaba? ¿Cómo puedes decirme eso? Te creíamos muerto. ¿Por qué nunca volviste? La tristeza se mezclaba con la rabia. No fue así, David. Ciertas decisiones me llevaron a estar lejos y hay un legado que debemos enfrentar juntos, explicó su padre, su voz grave y llena de una tristeza profunda. Mientras tanto, su madre lo observaba, una expresión de conflicto en su rostro. David, tu padre tiene razón. No todo lo que creías saber sobre nosotros es lo que piensas, dijo, su tono cargado de una revelación inminente. Un escalofrío recorrió la espalda de David. La confusión se volvió angustia. Todo lo que había vivido, las promesas de poder, los secretos familiares, ¿eran parte de un entramado más grande de lo que podía imaginar? La sensación de que el suelo se deslizaba bajo sus pies se hacía más fuerte. Su padre estaba de regreso y traía consigo verdades que podían cambiar su vida para siempre. «Está en juego algo más grande que nosotros», exclamó su padre. «Tu madre, tú, todos estamos conectados a fuerzas que nunca imaginaste». David se sintió atrapado entre las sombras del pasado y la luz ofuscante del presente. ¿Podía confiar en ellos? La atmósfera se tornaba más pesada y la pregunta, ahora perturbadora. ¿Qué secretos habían guardado que podrían destruirlo todo? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar por enfrentar una verdad que parecía estar fuera de su alcance? La calma antes de la tormenta se sentía en el aire, y David sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría el destino de todos para siempre. David sintió que el aire se volvía más pesado. Miraba a su padre, tratando de atar cabos sueltos mientras las palabras resonaban en su mente. Las piezas del rompecabezas parecían girar como un torbellino. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó, la voz temblorosa, como un niño que descubre que su héroe es humano. Pero la respuesta que buscaba parecía perderse en el eco del caos. Felipe, aún recuperándose de la sorpresa, lanzó una mirada que mezclaba enfado y asombro. «Tu padre no debería estar aquí. No tiene poder sobre esto», gritó, su voz temblando de rabia. Los murmullos de la multitud aumentaban en frecuencia, mezclándose con el crujido de las llamas del molino, que iluminaba el ambiente con una luz siniestra. La figura de su padre se recortaba contra el fuego, pero no parecía una imagen reconfortante. «David, escúchame atentamente. Hay cosas que nunca quise que supieras. Hay una parte de nosotros que no puedes ignorar», dijo, con una seriedad que estremeció al chico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo profundo y antiguo vibraba en su interior. «No digas más», interrumpió su madre, con una voz que resonaba con autoridad. «Lo que importa ahora es que David debe elegir». En su mirada había una mezcla de determinación y temor,
como si viera el precipicio que se cernía sobre ellos. El silencio envolvió el corral, atrapando a todos en una tensión palpable. De repente, un estruendo hizo temblar el suelo. Una sombra se lanzó hacia el grupo, interrumpiendo la escena con una fuerza imponente. Todos giraron la vista y en ese instante un enorme rebaño de animales descontrolados invadió el corral, relinchando y pateando con furia. Era como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la intensidad del momento. Los gritos se desataron en todas direcciones. La multitud empezó a dispersarse. La confusión se apoderó del lugar. David, intimado por el caos, intentó alcanzar a su madre, pero Felipe, aprovechando la distracción, se abalanzó sobre el objeto brillante. «¡No puedes tenerlo!», gritó con voz desesperada. Se deslizó en el suelo, pero algo se activó. El objeto emitió un destello cegador, y David sintió que alguien lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Un súbito silencio envolvió el lugar, como si el tiempo se detuviera. Al abrir los ojos, David vio visiones fugaces, su madre siendo abrazada por sombras, pero ella no respondía. Su cuerpo contraía como si la vida se le escapara. Entonces un grito resonó en su mente. Era como una advertencia. Era Felipe, su rostro desfigurado por el miedo y la desesperación. «Eso no es lo que parece. No puedes dejar que caiga en manos equívocas. Es lo que siempre han querido». Mientras su voz se alzaba, David sintió un estremecimiento atravesar su columna vertebral. Las palabras lo golpearon con fuerza. Un destello negro, como la sombra de un recuerdo olvidado, se cernía sobre el lugar. Y ahí, en medio del tumulto, su madre, aún tiritante, levantó la mano. «David, no, tú debes recordar. No somos lo que crees». Su voz temblaba, pero había un poder escondido tras sus palabras. De repente la figura de su padre se hundió en la oscuridad. «¡No, no! ¡Esto no está bien!», exclamó, pero algo cambió en su rostro. David vio en sus ojos algo que jamás había notado, un brillo oscuro que transformaba su expresión. ¿Qué significativo tenía esto? Fue entonces cuando todo explotó. Un rayo cayó, iluminando el corral en un destello de luz pura, y ahí, entre el humo y las sombras, David se dio cuenta. El legado no era solo una maldición, era un poder que lo atravesaba, pero entendió algo más devastador. Su padre no había vuelto para salvarlo. Había vuelto para reclamarlo. David sintió que el mundo que conocía se rompía en 1000 pedazos. Quiere salvar a su madre. Pero ¿a qué precio? La realidad se torcía, enredando a todos en un juego que jamás había diseñado. «¡Mamá!», gritó, pero el terror lo consumía, como si se estuviera dejando llevar por la misma tormenta que había creado. La multitud seguía gritando y corriendo, mientras los animales descontrolados se dispersaban. Al final, no sabía cómo podía salvar a su madre y, a la vez, escapar de las sombras que acechaban. El horror lo envolvió, y antes de que pudiera hacerse una pregunta más, los ojos de su padre se apagaron en la penumbra, dejando tras de sí un silencio inquietante. En su interior, una pregunta surgió como un grito en la noche. ¿Podría realmente confiar en sus padres? ¿O tal vez eran ellos las sombras que había intentado evadir? ¿Qué lo esperaba al final de este oscuro camino? La verdad permanecía oculta, como un eco en la tormenta, y David estaba a punto de descubrir qué secreto. Las palabras de su padre y su madre pesaban como un ladrillo en su pecho. «¿Quién eres tú realmente?», volvió a preguntar.
su voz resonando con la desesperanza de un niño que busca respuestas en medio del caos. Los murmullos de la multitud estallaban en temor y confusión, mientras Felipe se reacomodaba intentando encontrar una salida en medio del estruendo y las sombras. «¡No puedes dejar que se haga esto!», gritó, pero su voz era ahogada por el ruido del fuego y la angustia de la gente. La mirada de David se desvió un instante hacia su madre, quien ahora se mantenía erguida, pero con una intensidad desconocida, como si estuviera despertando de un profundo sueño. De repente, un relámpago iluminó el cielo y el aire se cortó. Un grito proveniente del fondo del corral atrapó la atención de todos. «¡Espera!». Una figura apareció de entre las sombras. Y David no podía creer lo que estaba viendo. Era su hermana, Laura, a quien había perdido hace años en un accidente que había Devas. Su voz se quebró, el horror y la incredulidad palpitando en su pecho. ¿Cómo era posible? Laura, que parecía diferente, más pálida pero con un aura extraña, avanzó hacia él. «David, tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes. La oscuridad nos persigue a todos». Su mirada estaba cargada de un profundo temor. «Ellos están aquí». Felipe, al ver a Laura, quedó momentáneamente paralizado, como si una luz se hubiera encendido dentro de él. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz temblaba, los ojos entrecerrados, casi buscando la explicación que no podía encontrar. La multitud quedó atrapada en un silencio expectante. David sintió cómo la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significaba todo esto? Mientras Felipe y Laura intercambiaban miradas llenas de significados ocultos, una verdad aterradora se cernía sobre el corral. «No eres quien piensas que eres, David», proclamó Laura, su voz ahora resonando con una certeza que congelaba. «Tienes un poder que no entiendes y se está despertando». Los ojos de David se abrieron como platos. No podía procesar lo que decía. «¿Qué poder? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». El dolor y la confusión se reflejaban en su rostro. Felipe se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. «Laura, no le digas más. Esto es peligroso para él y para todos», alertó, su tono oscureciéndose. Y fue en ese instante cuando todo dio un giro dramático. Un estallido de luz se disparó desde la esfera que había yacido en el suelo. «¡No!», gritó David, con una bofetada de terror recorriendo su cuerpo. La luz envolvió a Laura, brillando intensamente, como si algo oscuro dentro de ella estuviera saliendo a la superficie. La multitud retrocedió, gritando, y el viento comenzó a aullar como una tormenta. «¡Detente!». David lanzó ambos brazos hacia ella, tratando de protegerla. Todo se tornó caótico. La esfera emitía un sonido sordo que hacía vibrar el suelo. Un hilo de energía iluminó la figura de Laura, y ella gritó. Fue un grito que desgarró el aire, como si un alma atrapada buscara libertad. «Es parte de ella», exclamó Felipe, su voz llena de desesperación. «Ella no puede controlar lo que hay dentro». La imagen de su hermana empezó a distorsionarse, como si algo extremo la consumiera. En el rostro de Laura, un reflejo de desesperación y furia, algo más oscuro emergía, revelando un rostro que David nunca había visto. Las sombras de la verdad lanzaron un hechizo sobre él. «No puede ser», pensó. La revelación era espeluznante. Laura no era simplemente su hermana. Era un vínculo a esta oscuridad, un canal abierto para un poder antiguo que podría destruirlo todo. El fuego del molino seguía rugiendo.
Pero ahora había un nuevo enemigo en medio del caos. «¡David, confía en mí!», gritó Laura, entrelazando sus dedos en un intento de romper la conexión. Pero él solo podía mirar, horrorizado. Las sombras comenzaron a difuminarse, arrastrando a su hermana en un torbellino. David sintió que el corazón le latía con furia. «¡Laura, no!». Su voz resonó con una mezcla de amor y desesperación. En ese mismo instante sintió que su madre lo mirara, y en su rostro vio miedo. «Ella es parte de esto, David», susurró, como si cada palabra se deshiciera en el aire. Un golpe en el pecho. La verdad era un eco cruel. David entendió. Laura había sido elegida, como él, y había regresado con un propósito que lo cambiaría todo. «¿Vas a dejar que esto te destruya?». Felipe se interpuso entre ellos, pero la luz de la esfera estalló en 1000 fragmentos, llenando el corral de un brillo escalofriante. Todo lo que creía saber se desvaneció con la explosión. La mirada de Laura se tornó oscura, y David se dio cuenta de que el verdadero legado era mucho más sombrío de lo que había anticipado. ¿Podría salvar a su hermana y a la vez a su madre? La oscuridad se aproximaba. La línea entre el bien y el mal se desvanecía. Y en medio del caos, una pregunta permanecía clara. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a sus propios demonios para traer la luz de vuelta? La luz de la esfera estalló con una fuerza que hizo temblar a todos. David sintió la electricidad recorrer su cuerpo, una conexión que parecía atraparlo en un remolino de emociones. Su hermana Laura se debatía en la luz, un reflejo del pasado y un grito de ayuda. «¡Laura!», gritó, con el corazón latiéndole en la garganta. El miedo se apoderó de él, mientras el ambiente giraba. «¡Las sombras! ¡Danza!». Felipe, tembloroso, retrocedió. «¿No dejes que controle eso?», exclamó, sus ojos desorbitados. Pero el objeto ya había comenzado a revelar sus secretos. La luz envolvió a Laura y ella gritó. Un eco desgarrador que hizo que el pecho de David se apretara. «Confía en mí». Era lo único que él podía pensar. Si había alguna oportunidad de salvarla, tenían que trabajar juntos. «David, escúchame». La voz de su madre resonaba en medio del griterío. «El poder que llevas dentro es parte de tu legado. Tú puedes detener esto». Era el momento en el que todo se detenía. El caos se desvanecía, pero el fuego del molino fumaba tras ellos, recordándoles la inminente tragedia. Laura, ahora iluminada por la luz pulsante, dejó de luchar. Su mirada se volvió firme, como si las sombras dentro de ella cedieran ante el brillo. «David, ayúdame a liberarme», gritó, sus palabras llenas de dolor, pero también de esperanza. En ese momento, David sintió el poder brotar de su interior, fluyendo como un manantial que nunca había conocido. La energía aumentó. «Tú eres más fuerte de lo que crees», exclamó su padre, dando un paso adelante y extendiendo la mano. La conexión entre ellos era palpable. La multitud, anclada entre la confusión y la revelación, observaba con asombro e incredulidad. Cada uno de ellos sentía la electricidad en el aire, una promesa de cambio. «¡Juntos! ¡Por favor!». David extendió su mano hacia Laura. El tiempo era una ilusión ahora. Con un profundo suspiro, ella tomó su mano. De repente, la luz explotó en colores vibrantes. La esfera, ahora un halo, absorbió el caos y el miedo, iluminando el corral con un brillo dorado. Las sombras empezaron a disiparse. Laura, con una sonrisa renovada, exclamó: «¡Ahora somos libres!». Pero una risa oscura se alzó entre la multitud. Felipe, en un último intento, se abalanzó hacia ellos,
pero una fuerza invisible lo detuvo en seco. «Esto no termina aquí», dijo, su voz un eco sombrío mientras la luz lo arrollaba. Y así, el corral estalló en un destello de luz, y la oscuridad se retiró. David sintió que el peso se levantaba. Su madre estaba a su lado, abrazándolo con fuerza, y su padre sonreía con orgullo. «Lo hiciste, hijo», murmuró su madre, y David sintió que un calor familiar lo envolvía. El fuego del molino seguía rugiendo a lo lejos, recordándoles que la batalla no había terminado. La verdad y el legado se tejían con palabras aún por descubrir. Pero en su interior, David supo que lo habían logrado. Habían escapado de las sombras, pero también se preguntaba, ¿cuáles eran las implicaciones de lo que habían descubierto? La multitud comenzó a murmurar. Algunas personas se acercaban, llenos de gratitud y sorpresa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo, el hijo de Óscar, con una mezcla de miedo y esperanza. David, con una sonrisa renovada, les miró y respondió: «Ahora debemos reconstruir y proteger L». El cielo clareaba lentamente en el horizonte, mientras el pueblo comenzaba a despertar de esa pesadilla. David tomó la mano de su hermana, sintiendo su conexión aún más fuerte. Sabía que la aventura apenas comenzaba, y aunque había obtenido respuestas, aún había preguntas que aguardaban en la penumbra. Este es el momento en que tú, que has estado con nosotros en esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta ese botón de like